Atención, que vamos a hablar de un tema que ha provocado mucho revuelo en las últimas horas. Tiene que ver con una autoridad, con un personaje de nivel planetario. Estamos hablando del Papa Francisco. El Papa Francisco hizo un pedido. El que hace el pedido es el Papa. El que transmite es a quien el Papa le pide que transmita el mensaje. Y al que transmite, por transmitir el mensaje, lo despidieron. ¿Y cuál fue el tema? Quiero que veamos unos diarios, por favor. Vamos a entrar en materia con esto. Longarich, se refieren a Karen Longarich, la ex canciller del gobierno de Yanine Áñez, y dice que el Papa hubiese enviado una carta a través del nuncio. Se refiere a que el pedido del Papa, hecho a través del embajador de Bolivia ante el Vaticano, era que por favor el gobierno de Bolivia entregue salvoconductos a los refugiados en la Embajada de México por razones humanitarias, y expresaba el Papa su deseo de que en Bolivia no hayan más muertos ni enfrentamientos. Dice Karen Longarich que esa vía de usarlo al embajador no es la correcta por parte del Papa, que el Papa debió haber usado al nuncio. ¿Quién es el nuncio? El nuncio es como el embajador del Vaticano en Bolivia. Seguimos, por favor. ¿Qué dicen los medios con este tema? La razón. El gobierno de Áñez ignoró en 2020 el pedido del Papa Francisco de salvoconductos para asilados. ¿Por qué dice esto La Razón? Porque ese pedido del Papa transmitido por el embajador no se conoció en Bolivia. Se hizo en enero del 2020. Han pasado a enero del 2021 16 meses. 16 meses después, el país ha sabido que el Papa pidió eso y que el gobierno anterior no atendió el pedido. Ahora la explicación de la canciller de entonces es que el Papa no usó el conducto adecuado. Y luego hay otra explicación de Karen Longarich que dice que el Papa no puede intervenir y que tiene que ser neutral. Se lo vamos a hacer ver en instantes eso también. Opinión de Cochabamba, ¿qué dice? En la gestión de Áñez, Cancillería ignoró pedido del Papa para dar salvoconductos a asilados del MAS. Y El Deber dice, el Papa Francisco abogó por salvoconductos para ex autoridades del MAS cuando Áñez asumió la presidencia. Quiero saludarlo a Julio César Caballero, el ex embajador de Bolivia en el Vaticano, el que recibe el mensaje, el que transmite el mensaje y el que luego pierde su cargo. ¿Cómo está, Julio? Jimena, ¿cómo está? Muy buenas noches. Un placer estar en contacto. Bueno, esta imagen que estamos viendo corresponde al momento en el que el Papa le hace el pedido. Cuénteselo al país, por favor. ¿Cómo fue el momento y cuál fue el pedido? Bueno, rápidamente, una contextualización. Este encuentro se dio a primeros días de enero del 2020, cuando el Santo Padre recibe a todo el cuerpo diplomático en un acto formal que se realiza precisamente en Santa Sede, en San Pietro. Esa imagen que están mostrando en este momento es precisamente de aproximadamente 80 representantes diplomáticos con rango de embajador que se reúnen anualmente. Este momento es muy especial porque ustedes ven de fondo la Capilla Sixtina. Todos los embajadores ya en ese momento ya habíamos pasado para saludar al Santo Padre. Se escucha su mensaje porque el Santo Padre tiene un mensaje al mundo en ese momento, y también recibe el mensaje de los diplomáticos a través del decano del cuerpo diplomático en Vaticano. Eso es lo que ocurre en el contexto de lo que realmente ocurrió. En ese contexto, el Santo Padre me recibe junto a mi esposa, porque ese es el protocolo, y en la foto anterior que usted mostraba, él me está tomando de la mano y parte del brazo, como usted lo ve, comentándome de una forma muy sentida, muy cercana, su preocupación por lo que estaba ocurriendo en Bolivia en ese momento. Y hace esa... Estamos hablando, Julio, estamos hablando de enero del 2020. Sí, correcto, enero del 2020.
Él hace la solicitud, me hace la solicitud, que es textual a la que aparece en la nota, que a propósito, si usted me permite, quiero hacer una puntualización con esa nota. Esa nota es una nota con la clasificación de muy urgente, es una nota NSC, que es una nota del servicio central de la Cancillería. Es un documento que parte desde un embajador hacia su sistema de comunicación, que es el sistema, la vía expedita, es una nota oficial del Estado boliviano entre partes, entre la embajada y la Cancillería. Permítame, por favor, Julio. Hoy la ex canciller Karen Longarich insinuó que usted ha filtrado esta nota. Bueno, eso es imposible, quiero decir. Ella sabe y conoce qué implicaría lo que ella dijo. O sea, implicaría primero que debería probarlo, porque para empezar, ella también sabe que si el ex embajador filtra un documento de uso exclusivo de la Cancillería, si lo filtra, si lo sustrae, tiene una sanción que puede llegar hasta el campo penal. Ella como abogada lo sabe. Entonces, ese documento, como está con los sellos, es oficial. Ese documento parte físicamente desde la embajada hasta la Cancillería a sus destinatarios a través de valija diplomática. Permítame, por favor. Sí. Acá el documento dice que tiene como fecha Roma 15 de enero. ¿Cuánto tiempo tardaron en responderle esta nota? Mire, en este momento necesitaría tener la nota de respuesta que me dio el vicecanciller y por obvias razones no la tengo. Como le digo ahorita, decirle una fecha exacta no puedo hacerlo, pero en el tiempo aproximadamente unas dos semanas. 2 semanas, estamos hablando de 29 de enero. ¿Qué fecha, por favor, usted es cesado en el cargo? Aparece esa nota, me llega esa nota y prácticamente inmediatamente después recibo el cese. Y otra cosa importante, importantísima, es decirle de que en el cese no existe una razón ni una justificación, no hay un proceso administrativo dentro de la Cancillería que me diga cuál es la razón exacta de ese despido o del cese, que explico la palabra cese para que la gente entienda, aquellos que no necesariamente manejan este tipo de nomenclatura. Cese es precisamente un despido. Esa nota llega inmediatamente después. Esa nota sí la tengo porque es un cese que está dirigido a mí. Esta sí está en mi poder, no así las otras dos que estoy citando. ¿Qué fecha tiene el despido? El despido es aproximadamente unos 5 días, 4 o 5 días de la última. Ahora le pregunto esto. Este momento donde el Papa le agarra ahí con 2 manos el brazo a usted, ¿cómo le habla? ¿Cómo es él? Con una palabra muy cercana, un hombre que tiene mucho conocimiento de lo que es Bolivia, mucha sensibilidad, mucha cercanía al pueblo boliviano y con preocupación, usando las palabras que están entrecomilladas en la nota. Pero quiero que le recuerde al país que lo ve en este momento, por favor, no el entrecomillado, porque el entrecomillado lo vamos a leer. ¿Qué le dice el Papa? Por favor, le pido, embajador, no sé, ¿cómo se lo dijo? Usó palabras muy coloquiales, muy cercanas. Es un hombre que tiene una palabra de mucha sensibilidad. En este momento recuerdo, primero que nada, ustedes ven en la imagen, el apretón de la mano y el brazo, donde con mucha cercanía
con mucha preocupación, con mucha empatía por lo que ocurría en ese momento en el pueblo boliviano. Sus palabras fueron, diría yo que fueron reflexivas, ¿no? Pero dígame qué le dijo, por favor, si las recuerda las palabras. Las palabras exactas no, pero sí me quedo con el sentido que le dio el Santo Padre, esa reflexión, el busquen la paz. Lo que pasa es que hay una duda, si usted fue oficioso al transmitir el mensaje o si el Papa le dice, le pido que transmita este mensaje. Eso es lo que yo quisiera saber en este momento, si el Papa le dice, transmita este mensaje o le hace simplemente un comentario. No, me hizo el comentario y me pidió que lo transmita. Me pidió transmita a su gobierno, transmita a su gobierno esta situación que para mí, según mi diagnóstico, es esto, está pasando esto y esto es un tema humanitario. Y cuando lo dijo de esa forma, me dijo, ojo que estoy haciendo una sugerencia, por eso es que la nota, fíjese, hay una palabra que dice sugiere, ¿eh? No es un tema de intromisión, no es un tema de... Permítame, quiero mostrar lo que dijo hoy Karen Longarich, por favor, que ella dice que el Papa tiene que ser neutral. Por el cual del Tratado de Letrán, por el cual se crea el Estado del Vaticano, establece que el Vaticano debe ser neutral a todos los conflictos internos e internacionales, salvo que las partes en conflicto le pidan interceder o mediar en los conflictos, porque el Papa está limitado en su opinión sobre temas concretos. Y estimo que por esa razón, que es de orden legal y de orden formal, el nuncio apostólico nunca me dijo el Santo Padre o el Papa está preocupado por los asilados en Bolivia o sugiere se dé una solución a este tema. Nunca lo hizo. ¿Qué comentario le merece lo que ha dicho hoy en Radio Compañera la ex canciller? Bueno, de hecho, lo que pasa es que ella se queda en una dimensión donde, diría yo, minimiza la función del Papa Francisco. El Papa Francisco es un jefe de Estado, pero también es un líder espiritual. Imagínese al Papa Francisco limitado, o a cualquier otro Papa, limitado exclusivamente a una función de jefe de Estado. Él, en realidad, no solamente es jefe de Estado, sino es el líder de una iglesia universal, como es la Iglesia Católica. El Papa, usted lo va a escuchar, no solamente en encuentros formales, como fue con los embajadores y el tema de esta entrevista, sino lo va a escuchar hablando de los derechos humanos. Es un defensor de los derechos humanos, y que los derechos humanos es aquí y ahora, es decir, está tocando la realidad de los países. No es una entelequia que existe dentro de un razonamiento solamente de un jefe de Estado. Él interviene directamente cuando hay una violación a los derechos humanos o cuando está interviniendo, cuando está haciendo una solicitud que tiene que ver con esos derechos humanos y se convierte en una solicitud humanitaria. Él hace eso cuando la situación lo amerita. Luego, aquí también es importante remarcar otra cosa. Son dos las vías. En este caso, que puede tomar la Secretaría de Estado, el Papa Francisco, cuando debe comunicar o debe hacer llegar una sugerencia importante. Es el funcionario de la Secretaría de Estado que tiene rango de embajador en La Paz, que es el señor Nuncio, como también es el funcionario del Estado boliviano, del Estado plurinacional de Bolivia, que funge como representante de ese propio Estado. O sea, son dos vías, y la más expedita en ese momento fue la que ocurrió en el Vaticano, porque primero, había una urgencia, era urgente,
y el Santo Padre tomó la decisión de hacer el comentario al embajador de Bolivia ante el Vaticano, y lo hizo pidiendo de que el gobierno de ese momento tome cartas en el asunto. Voy a leer mensajes del soberano. ¿Qué dice la gente que nos está viendo? Edgardo dice, al Papa no le avisaron del fraude. Regina Beltrán dice, se les cayó la mentira. Fueron cómplices del golpe, dice. Edwin dice, el Papa Francisco es argentino, estaba enterado de lo que pasaba en Bolivia. Claro, es neutral, tiene que ser humanitario y pacifista. Hernán Silvestre dice, preguntar al señor Caballero por qué no hizo público el pedido del Papa cuando Áñez estaba en Palacio. ¿Por qué no lo hizo público este pedido, Julio? Por razones éticas. Yo recién empiezo a hablar de todo esto en los detalles cuando se conoce la nota. Yo hablé de mi encuentro con él, pero nunca dije cuál era la razón específica de ese encuentro y cuál era el tema que se conversó. Por razones éticas, que en ese momento, como al tiempo histórico, en ese momento era el representante del Estado, y por supuesto que tiene un alto grado de confidencialidad lo que ocurrió. Por eso tengo una duda, Julio. Llamó la atención que cuando asumió el gobierno de Yanine Áñez, se informó que todos los embajadores habían sido reemplazados, iban a ser reemplazados todos, menos uno. Ese uno era usted. ¿Y eso se informó? Hubo una información de parte de la propia canciller que dijo el único embajador que se mantiene en el cargo es el embajador en el Vaticano, Julio Caballero. ¿A usted no le llamó la atención que no se informara cuando usted fue destituido? Bueno, de hecho, no es que me llame la atención, porque son actos que se realizan en el ejercicio de la función de los funcionarios. Y de verdad, Jimena, desde el punto de vista legal, la señora presidenta de entonces tenía todo el derecho de retirar la confianza de las personas que considera que ya no la tienen. Sí, pero el tema es otro, Julio. Cuando usted lo mantienen en el cargo, se informa. Cuando usted lo cesan, no se informa. Bueno, esa es una política comunicacional en la que no tengo mayor información y mayor comentario que hacer. Es decir, es política. ¿Cuándo se informó que usted había dejado de ser embajador? ¿Cuándo se informó de parte del Estado boliviano? Sí. ¿Cuándo supo el país? Por cualquier fuente. Yo no recuerdo. Pues no se informó. No se informó. No se informó. Sí, creo que un año después no se sabe. Bueno, la verdad es que yo no recuerdo haberlo leído nunca. Hasta que supe que ya usted no era, digamos. Sí, no se informó, pero lo que sí se supo fue un tiempo después, un tiempo largo después, porque fue un tiempo de mucha dificultad para el que habla. Se informó de que el Santo Padre me había nombrado como jefe de la Comisión Pontificia para América Latina. Claro, muchas personas han podido pensar que usted renunció a ser embajador para tener el cargo que le dio el Papa Francisco. Sí, probablemente, pero se supo en Bolivia, se conoció esta información, este hecho que se generó en Vaticano, pero efectivamente no sé que se haya publicado o comunicado esta información después. Muy bien. Ese cargo que usted tenía, ¿en qué consistía el que le da el Papa? La Comisión Pontificia para América Latina fue creada aproximadamente en 1950-52. Es una institución importantísima, fundamental. Es el puente, el nexo entre Vaticano y América Latina, alrededor de 22 conferencias episcopales que dependen de un sistema que está organizado, que es el CELAM, y es parte del público interno del Vaticano, con el cual, en este caso, el jefe de la oficina o el vicepresidente de la CAL tiene una relación directa de coordinación
de ayuda, de seguimiento, de asistencia a eso. Es un puesto muy importante al que accede ya en dos oportunidades un laico latinoamericano. El primero fue un diplomático uruguayo de un altísimo perfil, un hombre con un perfil profesional. Quiero mostrar la noticia, miren, esto es el diario El País de España y dice: el Papa designa a un ex embajador de Evo Morales a la cabeza de la Comisión Pontificia para Latinoamérica. Julio César Caballero, con una dilatada carrera como periodista, fue hasta marzo máximo representante de Bolivia en el Vaticano. Esta noticia es de julio del 2020. Entonces, usted se queda febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, como 5 meses cesado. Sí, así es. Cesado, sin documentos, porque tengo que entregarlo, y eso forma parte también del protocolo que tenemos. Ahora le pregunto esto, por favor. ¿El Papa entendió que usted perdió el cargo por transmitir su mensaje? ¿Llegó a entenderlo de esa forma? Porque le pregunto, ¿cómo es que el Papa lo designa en este cargo tan importante a nivel latinoamericano? Bueno, primero por una gran cercanía con mi persona, un trabajo que realicé dentro de la embajada, me dio la oportunidad de hacer cosas que hacía mucho tiempo no se habían hecho en esa embajada. Y otra cosa también que estuvimos activamente liderando la negociación del acuerdo de derecho internacional público que se conoce como concordato y que estuvo a un solo artículo de ser aprobado y de pasar a la Cámara de Senadores para una aprobación final. Probablemente esa cercanía, esa proximidad fue que hizo de que el Santo Padre en su momento pueda haber atraído la atención del Santo Padre, que si él estuvo consciente o no estuvo consciente de este hecho, de haber perdido mi trabajo o no, él sí lo sabía, cómo no. Él lo sabía porque hay una visita final que se le realiza al Santo Padre, que en italiano se conoce la visita de congedo, o la visita de despedida, por supuesto, donde también el diplomático tiene la oportunidad de darle el último mensaje al Santo Padre, acercarse y poderle comentar su situación, la situación del país y la voluntad de los países o de los estados de continuar con una relación fluida como es y como ha sido siempre la relación entre el Vaticano, entre Santa Sede en todo caso y Bolivia. Esa relación que Ximena está cumpliendo 170 años después de la firma del primer Julio, concordato en 1850. El Papa, vuelvo a la pregunta inicial, ¿el Papa entendió que a usted lo despidieron por haber transmitido el mensaje? Sí, yo creo que sí lo entendió, pero ha habido también una serie como le digo, de detalles de parte de él con el tema del trabajo, de la cercanía, de la representación. No digo que no lo merezca el cargo, no digo eso. Quiero preguntarle esto. La iglesia en Bolivia, la conferencia episcopal, ¿supo lo que le pasó a usted? ¿Supo que usted transmitió un mensaje del Papa? No, sinceramente no, porque yo hablé con algunas autoridades eclesiales ya después de muchísimo tiempo. Nadie de la conferencia episcopal sabía en detalle lo que había ocurrido, porque no vi necesario comentarlo. Mantuve... ¿Quiero mostrar algo, por favor? Pero, sí. Luego, usted vuelve a Bolivia y el gobierno lo propone para que usted sea embajador. Y el Senado, manejado por el MAS, rechaza su designación. Y se sabe que lo rechazan porque lo consideran pitita, porque fue parte del gobierno de Yanine Áñez. ¿Cómo se explica todo esto que parece contradictorio? Bueno, primero no olvide que la propuesta de un embajador la hizo el presidente del Estado. Y esa propuesta
llega al Senado y el Senado es un poder absolutamente independiente en lo formal. Y llega y hay una opinión mayoritaria de que la persona que fue propuesta no tiene las condiciones. Yo le quiero decir, añado a esto un comentario personal. Definitivamente no tengo filiación política, no soy del MAS, pero tampoco soy de ningún otro partido. Por supuesto que no soy un eunuco pensante, soy pensador, pienso, escribo. He publicado en La Paz, en Santa Cruz, columnas de opinión en diferentes medios de comunicación, en la televisión. Mi trayectoria estuvo centrada en un pensamiento, también un pensamiento político, por supuesto. Le repito, en el mundo entero no hay seres humanos que puedan ser considerados eunucos pensantes. Las personas tenemos una línea, por supuesto, una línea de pensamiento, pero muy diferente es que exista una militancia o una cercanía con algún partido político, y en este caso se expresó de esa forma. Probablemente estoy especulando porque tampoco se me dio ningún tipo de razón. Fíjese lo interesante, y permítame hacerle un parangón, Jimena. Si bien fui cesado por un gobierno como el de la señora Yanine Áñez, que podemos hablar de cualquiera de las tendencias, si usted quiere darle la derecha, si usted quiere darle el centro, también me fue negado mi repostulación por un Senado que es definitivamente de izquierda. O sea, ahí usted puede darse cuenta que lo que es Julio César Caballero es un hombre de iglesia, porque lo he sido durante toda mi vida, desde que recibí el sacramento del bautismo y la unción del Espíritu Santo. Soy absolutamente católico, y quien me conoce sabe que el único sesgo en el periodismo que he realizado ha sido precisamente ser católico y tener claro cuál es mi creencia religiosa y cuál es mi trabajo. Si usted me pregunta cuál es su tendencia, es precisamente aquella que está expresada en la doctrina social de la Iglesia y, por supuesto, que está expresada en Vaticano II. Y eso es fácil de entender, que es privilegiar a los pobres sobre cualquier otra cosa. Le agradezco, Julio, muy amable por este contacto, para que un poco podamos aclarar esta situación que aún sigue en curso, porque aún queremos hablar con la señora Karen Longarich, aunque ha dicho que no le gusta la forma en que estamos manejando el tema y prefiere no hablar con nosotros, pero ojalá que podamos hacerlo. Le agradezco, muchas gracias.